empezar entonces, en la lista de asistentes también está la compañera Claudia Telles Aguilar, ¿no? Pues somos 9. Muy bien. Vale. Habiendo quórum legal, declaramos formalmente instalada la sesión. Esta primera sesión de la Comisión Especial, la Comisión Ejecutiva, perdón. Cielos, no es lo mismo. Y vamos a continuar con el orden del día. Voy a pedir al licenciado Juan Sauceda, antes de abordar el orden del día, quisiera pedir comentarles muy rápidamente. La idea es no extendernos más allá de 2 horas. En razón del tiempo y también por el contenido del material, también estamos pensando que es muy posible que tengan que llevarse material para analizarlo, revisarlo. Por eso la idea es tener una reunión más breve con el plan que nos veamos próximamente, ya entremos en materia en aquellos puntos que ameriten pues el análisis y los comentarios más detallados. Como una mesa de trabajo. Así es. Es decir, podemos perfectamente iniciar esta sesión, suspenderla y luego reanudarla más adelante, de acuerdo con el día y la hora que nos ponemos de acuerdo. Bien. En el punto 4, ya vamos en el punto 4. Sí. Jorge. Bien. Son las definiciones de actividades de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Estos puntos que hemos enlistado se perfilaron pensando para este año 2019. Punto 2. Perdón, disculpa, tienes razón, porque me regreso al punto 2, tengo que poner a consideración primero si aprobamos el orden del día. Levántalo, votación simple, por favor. Esos son los temas que vamos a deshogar ahorita, ¿no? Dentro de las 2 horas que le comunicó el licenciado Rineo, son los que vamos a abordar. Entonces me gustaría que si le pueden dar una lectura y ya lo votaríamos en votación sencilla. ¿Están todos de acuerdo? Por favor de levantar la mano. Que es el mismo que fue circulado, ¿no? Que es exactamente el mismo, son los temas que se van a votar, sino más que es lectura y aprobación, entonces se tiene que hacer el acto formal de aprobación. Entonces, si gustan levantar la mano los que estén de acuerdo con el orden del día, por unanimidad, entonces tomamos muy bien. Muchas gracias, Jorge. Perdón. Ahora sí. Pasamos al punto número 3, que es la instalación formal de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Para ello, pues, siendo el día convocado para el 24 de abril, siendo la 1:12:30, declaramos formalmente instalada esta Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias por asistir. Yo espero que en este año, sobre todo, tengamos un año productivo, un año fructífero. Recuerden que esta instancia es, por excelencia, el espacio a través del cual se pueden llegar, ¿no?, todos los insumos técnicos que se tengan que procesar para llegar al comité coordinador, que es la instancia máxima, la que fija políticas, la que fija directrices. Pero el trabajo que se haga aquí es fundamental, esencial para tener buenos resultados en el comité coordinador, sobre todo para llegar con elementos técnicos que nos permitan sostener desde el punto de vista, la apreciación que tengan todos ustedes, ¿no?, que es la parte más rica de la apreciación que tengan con un conocimiento de los soportados. Para ello, la Secretaría está diseñada para hacer también este apoyo y este soporte en todo el procesamiento de los materiales que tienen que elaborar. Pero no es una actividad caprichosa, es una actividad que está marcada por la propia ley del Sistema Estatal Anticorrupción, donde dice que a la Secretaría Ejecutiva y en este espacio a la Comisión Ejecutiva le corresponde ocuparse de una serie de actividades muy puntuales.
Lo que estamos aquí perfilando en el punto 4 son aquellas actividades que necesariamente nos tenemos que ocupar de ellos porque así dice la ley. Eso no significa que no se puedan agregar otras actividades. ¿Okay? No digo en este momento, también se puede, producto del ejercicio que se vaya haciendo, en cualquier momento que tengamos eso, ustedes pueden plantear, incorporar algunos otros aspectos, los analizamos, los aprobamos y los impulsamos. Entonces, ahorita únicamente estamos perfilando aquello que la ley dice que nos tenemos que ocupar, sin ser limitativo. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto que sí. Sí, bajo esa definición de actividades, yo estaba checando, bueno, le dio una más o menos flojeada al plan nacional que trae las políticas del CEA, ¿no? Sobre esas actividades, ese esquema podemos, de acuerdo a las prioridades que ellos marcaron, y a los 4 ejes que tiene el sistema nacional, de ahí podemos, en un momento dado, es pregunta, y es para lo que yo le dije, podemos ir definiendo esas actividades, o ya están las actividades, o la van a poner aquí en la mesa para aprobación. Es pregunta. Sí. No sé si te ha direccionado al de nacional, pagando esas prioridades que son 60, 60, si no mal recuerdo. De ahí bajaríamos y la pondríamos para aprobación. Sí. Ok. Sí, en efecto, Okay. para ello está en el inciso E, el punto 4. Estaríamos abordando esa parte. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces entramos al inciso A del punto 4. En esta parte, la plataforma digital, ya hemos comentado en otras ocasiones la importancia y la trascendencia de la plataforma digital como un instrumento importante para inhibir conductas, para soportar investigaciones e incluso para los insumos también. Es un instrumento evidentemente muy rico a través del cual en esta plataforma digital nos interactuamos con todos los sistemas estatales y con el sistema nacional y con otras instituciones que también procesan información, entre ellos los propios INEGI, el Instituto de Transparencia. Es un excelente instrumento, la verdad, pero para poder capitalizar potencialmente este instrumento, el asunto es que le corresponde al Comité Coordinador, al Sistema Nacional Anticorrupción, fijar las características de la famosa plataforma digital. Y luego, tenemos también en nuestra ley estatal un sistema que le corresponde al Comité Coordinador fijar la plataforma digital. Lo que hemos visto es que en virtud que el sistema nacional ha diferido para una mejor dotación o diseño de la plataforma digital nacional a fechas posteriores, y considerando que tanto plataforma digital nacional como estatal son dos instrumentos que deben de coincidir, empatar técnicamente, ser armoniosos, ¿no? Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es que nuestra plataforma digital estatal, supeditada a la nacional, habría que posponerla hasta diciembre. Cuando tengamos la nacional, podremos ocuparnos de la. Sin embargo, por cuestiones de falta de armonía entre las leyes, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se le dijo: debes de aprobar a tal fecha la plataforma digital. Nunca tomaron en consideración que este es un instrumento para que funcione, debe estar armonizado con el nacional. Entonces, sin embargo, para que no se diga que el Comité Coordinador no está dando cumplimiento a la ley, ¿no? Lo que queremos proponerle es que nos permita trabajar desde la Secretaría una propuesta de acuerdo para llevarlo al Comité Coordinador, donde estaríamos exponiendo esta situación de que el Nacional lo ha pospuesto y para que pueda ser compatibles los mecanismos digitales
digitales, bueno, habría que hacer y por lo tanto se le propone al comité coordinador un diferimiento para la definición de este instrumento. Secretario, compañeros, a ver, el Nacional pospuso este mecanismo hará mes y medio. Por ahí, Eso. la primera sesión, Primer cuestionamiento, ¿por qué nos vemos obligados nosotros a hacer lo mismo? Primero. Yo no sé si en adicional a... ¿Mande? Es una armonización también con ellos. No somos Ahorita- a ver, Es que, a ver, no, lo ideal es armonizarlo, sí. pero a ver, Eso- regresa el caso un poquito, no te escuché. A ver, pero sí, Déjeme hacer el planteamiento. A ver, Primer planteamiento, ¿por qué diferirlo nosotros? Porque se va a armonizar, no lo considero suficiente argumento. Ok. Se puede armonizar lo que tenga que armonizar en un futuro. Sí. Segundo, pido que se tome nota, señor secretario, que Claudia Sheinbaum puso en ofrecimiento a todos los estados la plataforma que ya desarrollaron para Ciudad de México. Es decir, dada la escasez de recursos y dado el poco personal también que se tiene en las limitaciones, será importante que empecemos a trabajar en hacernos de una plataforma que se pueda armonizar o que pueda venir del nacional, pero que nosotros vayamos dando los pasos necesarios. Y tercer punto, tendríamos que a lo mejor estar trabajando en una nueva propuesta de ley para moverla en estos días, si nos dé tiempo, porque si bien pareciera inevitable que por armonizar o por empatar con el nacional o por una falta de recursos no vamos a tener nosotros una plataforma, sí es ante un inminente cambio de gobierno importante que le demos una revisada a la ley de entrega y recepción, que es una vacilada y que debe empezar a dar certeza a un principio de un cambio de administración. Es decir, resumiendo, no quisiera o no me gustaría en lo personal que por el tema de mandar esto a diciembre no avancemos en un tema ante un eminente cambio de gobierno, donde va a haber funcionarios que se van y funcionarios que llegan, y sí es importante tener herramientas que nos permitan una medición, más allá de la armonización con la estructura nacional. A ver, nomás que vamos a recabar las interrogantes, más interrogantes. Sí. Yo no tengo interrogantes, sí, No sí. tiene interrogantes. Lo que pasa es que yo uso el tema, no es tanto la armonización, a lo que yo escuché de la mesa de la Secretaría de la Función Pública, antepuso ciertas cosas, por ejemplo, la declaración patrimonial, de acuerdo al declaramer y a lo que a lo que había aprobado el comité coordinador, si me equivoco, habían expuesto unos formatos de declaración patrimonial y de conflicto de intereses y fiscal, y había mucha basura dentro de ese contexto de acuerdo a lo que determinaron. No se está parando, podemos ir trabajando, si no me equivoco, en esa plataforma. ¿Qué quiere decir? Que el software yo pienso que es más bien el equipamiento, el equipo que se vaya a adquirir, o sea, a nivel de estados, esté en forma lineal y que reúna las características a la alimentación de datos. Está bien, de mí se acuerdan, va a llegar diciembre y van a volverlo a patear Ok. la nacional. Sí, A ver, ¿no hay otras preguntas? Bien, adelante. En parte de la visita que hicimos recientemente Arturo y yo a la Ciudad de México, donde nos fuimos de hecho a que nos enseñaran el diseño y el modelo y el diagnóstico, cómo vamos a llegar a crear la política estatal anticorrupción, se tocaron ahí por la gente, porque era la pregunta, no nada más de California, todos los estados sobre estos temas. Todos los estados tienen perfectamente identificados que conforme la ley, estos son los 5 temas que, ajenos a las atribuciones que tiene el CPC, tenemos que entrar a la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente lo del tema de la plataforma digital, porque recientemente un mes anterior la sesión había cambiado el segundo transitorio para cambiarle al final los del año, y la gente decía, oye, pues nosotros ya estábamos trabajando, muchos de ellos en su sede interna, ¿no? ¿Con qué? Con lo que era el Declaranet, como tú lo dices, porque es la plataforma base que tiene la mayoría. El discurso que nos dieron de decir, oye, mejor espérense, se centraba en varios temas. Uno de ellos, y muy importante como tú lo acabas de mencionar, es el cambio de gobierno. La nueva formato que se estaba utilizando para el tema del proyecto, de lo que iba a ser la declaración, traía 700 reactivos. Sí. 700 reactivos que había que llenar para hacer tu declaración. Otro tema muy importante es que para los que hemos trabajado en el gobierno del Estado, el tema de la declaración patrimonial nomás los hacíamos los de confianza, los de base no. Entonces los señores entran con un monstruo de administración
y se dan cuenta que hay miles, de decenas de miles de personas que no han hecho su declaración. Sí. Nosotros estamos igual en el estado, o sea, tenemos una base de datos anteriores de los que hicimos en nuestro momento nuestra declaración inicial o durante el transcurso de salida, los que hemos sido servidores públicos. Pero ahorita hay, tengo entendido, casi 20,000 burócratas, Sí. de acuerdo al sindicato, los que en su vida han hecho una declaración patrimonial, entiéndase los del INPE, entiéndase todo, ¿no? Sí. La otra es que ellos todavía no han contratado, no han asegurado el tipo de software que va a poder administrar y almacenar en los datos todo ese tipo de información, porque ahora la obligación es para todos los entes de gobiernos. Antes, volvimos a decir, los burócratas no entran, pero tampoco los burócratas de organismos autónomos, ni los de sindicatos, ni nada. O sea, en todas las estructuras hay, nunca se ha cumplido, puros de confianza. Entonces nos decían, señores, todavía andamos en espera del software adecuado, ¿no? ¿Por qué adecuado? No para ellos tienen la capacidad económica de todos, sino de manera de que nos puedan ser compatibles con los estados, porque incluso ellos estaban viendo la manera hasta de donarlos. O sea, decirle, oye, como sé que no pueden, pues puede ser, a lo mejor nosotros agarramos la carga, hacemos este software y se los donamos. Esa es la idea de decir, espérense, porque a lo mejor si ustedes empiezan por su estado, no es compatible. Lo compramos. Segundo, el nuevo gobierno decía, yo no voy con los 700 reactivos. Tengo entendido incluso el formato de Chambord no es el de los que había hecho propiamente el sistema. Ellos hicieron el propio. Entonces lo patean y yo creo que van a ser las primeras pláticas. A lo mejor hacen propio el que tú comentas, o a lo mejor hacen uno nuevo, pero iban a eliminar los 700 reactivos porque eran muy cargados. Entonces tenemos dos temas: el software. Tenemos el tema de que en estos meses muy probablemente se va a discutir y se va a unificar un criterio de cuáles serían los reactivos para llenar, y por eso nos dijeron les conviene mejor esperarse, porque van a sacar también un lineamiento que muy seguramente va a ser el formato que va a regir a nivel nacional. Si me permites, Hasta ahí nos explicaron, no es lo que nos dijeron. pero nomás no perdamos de vista lo siguiente. Una cosa es la plataforma digital, es el punto, y otra cosa son las declaraciones patrimoniales. Que están en el tema. Entonces, esta información que daba Jorge, hay que verla en el contexto de que la plataforma digital, justamente en la casa, donde cabe esta información que es la declaración patrimonial, conflicto de interés, y otra información adicional. Entonces, de tal manera que si esta casa no armoniza con las habitaciones que se quieren hacer, que serían los estados, y la presión. Entonces, ese sería el problema de la plataforma digital. Incluso quieren meter una declaración patrimonial con características propias y no es amigable con la plataforma digital, con la casa grande, pues no. ya tenemos problemas. Esa es la razón. Entonces, eso no significa que no es un tema que si hay cambios a nivel nacional, como lo está advirtiendo ahorita Jorge, en el sentido que se pongan de acuerdo, pues lógicamente tendríamos que estar regresando con este tema aquí, sobre qué vamos a hacer, o en su caso mantenerlos informados de los avances, de cómo vaya evolucionando este tema a nivel nacional. Eso es lo que sí podríamos hacer en interno, desde la Secretaría, pues, ¿no? Para que no es un tema que nos estamos ocupando en diciembre, de manera sorpresiva, pues, ¿no? De hecho tiene razón, ¿no? Uno, eso es visto desde el punto de vista nomás de la declaración patrimonial y los formatos que están pendientes, que se tenían un término perentorio que fue el que se cambió, pero todos esos son los temas que propiamente la plataforma digital va a contemplar, que esos también el Sistema Nacional está trabajando los propios formatos. Ahorita no tenemos un padrón único de servidores públicos, el Ejecutivo tendrá el suyo, el municipio tiene el todo, pero no hay un software o la capacidad para almacenar en un solo sistema, como por obligación la ley nos dice que tenemos que tener aquí en el Sistema Estatal Anticorrupción todos esos datos, ¿no? La base de datos de servidores públicos de particulares sancionados no lo tenemos, es más, no existe todavía un dato de un particular. Generalmente hay un padrón de los sancionados de los servidores públicos, nunca particulares. La evolución patrimonial no se tiene ni siquiera todavía estructurado cómo se va a llevar a cabo a través de los reactivos ese avance de cómo entra un servidor público con un patrimonio y cómo al terminar la modificación que tuvo patrimonial y cómo eso si es acorde a lo que gana, ¿no? Pues ganas 20,000 pesos y terminas con 3 departamentos y 2 casas, la evolución patrimonial no es acorde y vives en San Pedro. La información es vecina. Oye, ¿esto lo van a destruir también?
Se le va a mandar por la presentación. Sí, ellos van a- Información pública de contrataciones nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Va muy ligado a tener lo que estamos los gobiernos abiertos, ¿no? La plataforma, subir toda la plataforma, pero pues ahorita pues la capacidad, no tenemos apenas computadoras, menos para tener un software de esa capacidad, ¿no? Pero a ver, Disculpa que te sí. interrumpa. Fíjate que ahí me inquieta el 5, el 3, que no tenemos un área Eso podríamos que es de empezar. transparencia. A ver, me pregunto yo, como ciudadano común, como dice Chito, ¿ya no tiene eso? ¿Perdón? Información de política, información pública de contrataciones. Ajá. ¿De qué contrataciones estamos? ¿De adquisiciones o de obra pública? Base de datos de servidores, padrón de servidores públicos. ¿No lo tiene aquí transparencia? A ver, me estoy haciendo la pregunta yo. Sí lo tiene. Entonces, no está es pregunta y me contesto a mí mismo. A ver, tenemos un aparato que es de transparencia y la ley, la ley nos obliga a tener toda esa información y a exigírselas al Estado, ¿no? La información la podremos tener, Daniel. Lo que no tenemos es un solo servidor donde concentrar los datos. Si tú me pides por dato, yo le puedo pedir a la plataforma digital. No me estoy yendo al software. El software yo sé que Esa es la plataforma se digital. va a consolidar. Yo siento que estoy entendiendo que a nivel nacional todos los estados deben de estar en la armonización con el software para que toda esta, acá arriba, toda esta información también se va a subir allá y va a tener un concentrado a nivel México. Es lo que te estoy Sí, entendiendo. haz de cuenta. Esos 6 puntos son lo que va a concentrar en información lo que deben nosotros de tener en nuestra plataforma digital estatal. Y esa información no nosotros la vamos a con la mandar a México. nacional. Ojo. ¿Cómo? A ver, muchachos, no cometamos el error de querer irnos con el tema de la nacional. Estamos mucho más avanzados que la nacional en muchas cosas y podemos construir una mucho mejor plataforma. No. Permíteme, Daniel. Ajá. Si va a armonizarse con la nacional en un futuro, qué bueno, eso no debe ser de nuestro interés. De nuestro interés debe ser que el secretario técnico nos diga con su equipo de trabajo, señores, para poder tener esto en Baja California ocupamos A, B, C, D, F, G. Viene una campaña política. A ver, Bonilla, ocupamos esto y tú eres gobernador para darle satisfacción a un sistema central de corrupción. ¿Se va a armonizar después? A mí, perdón, No, sí. Ningún problema. a mí no me importa que esté armonizado con la nacional ahorita. No. Estamos implementando un sistema estatal. Por eso yo pienso, y veo tu cara de frustración, Luis, pero tendremos que caminar despacio en ese sentido, pero sí tendríamos que estar o dándole un giro estatal. ¿Por qué? Porque van a ver, vamos a llegar a diciembre y van a volver a patear la nacional. Las decisiones están tomando 4 funcionarios y un ciudadano. Esto hay un incentivo perverso para seguir pateando, y si nos vamos a ese garlito, yo sí veo como el secretario debe estar diciéndonos, oye Francisco, vamos a promover con el secretario de la Contraloría y con el secretario de Finanzas, porque tiene el área de sistemas, que nos empiecen a desarrollar algunos temas que luego tendremos que ir con informática metiendo un módulo que nos dé un ámbito estatal. No veo por qué voy a perder tiempo para esperar una armonización con la nacional. Yo termino mi participación, no vuelvo, me quedo callado porque no quiero meterle ruido a la mesa, pero es que Tabasco y Sonora y Sinaloa se armonicen, por favor. ¿Nosotros por qué? No, lo que, Primero cuidemos la casa y luego vemos qué hacer con los demás. Me interpretaste en el comentario, Pancho. A lo que yo estoy entendiendo, No, permíteme tantito. Vamos a ver. Yo para mí también no se la recuerdo más larga. Yo No, no, está bien, está bien. Sí. Vamos, luego Rebelín y luego. Hace aproximadamente 15 años apareció eso de la armonización contable. Y nos mandaron a 5,000 cursos y dijeron en la plataforma y que nos vamos a armonizar. Y todavía no están en armonizados. nacional. Ha pasado 20 años y todavía no pueden. Cada quien tiene su software, cada quien como Sí. puede y a mano y como puede. Plataforma sí la necesitamos. Tenemos presupuesto, la compramos. Ya después le metemos el software y nos enchufamos con todo lo demás. ¿Por qué no se acuerdan? Mi participación sería en el contexto de que, si bien es cierto, ya autorizamos algo que menciona Gloria, ¿no? Un presupuesto, una base de partida. Yo desconozco muchos temas en cuestión digital y demás de plataformas que pudiera abarcar toda la serie de puntos que conlleva armonizarlo o enlazarlo a un sistema nacional. Ahorita lo decía Jorge, tenemos mucha información divagada en diversas redes, en diversas plataformas,
pero hasta ahorita no se ha podido crear una que lo contenga todo para el ciudadano, que es al final de cuentas a quien le vamos a brindar esta herramienta. Por su lado, cada autoridad, cada nivel tiene sus propios medios de control. Yo sí considero prudente el hecho de por lo menos dar un avance en algunos de estos puntos, quizá no con la idea de crear una propia plataforma. Yo desconozco la parte técnica, ¿no?, de crear una plataforma, pero sí de poder interactuar con los organismos que ya tienen parte de esos puntos, que pudiéramos quizá ofrecerlo como una forma alternativa, ¿no? Que si llega un ciudadano y me pregunta, oye, yo quiero saber, este funcionario, ¿cuántos familiares tiene en cierto nivel? Pues mira, te puedo apoyar con esto. Pero como usuario, si usted como administrador de la plataforma, yo veo que es difícil no cumplir con el nacional y cumplir a nivel local. O sea, es algo que no se va a poder en la práctica. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿sí se ha cumplido con el presupuesto? O sea, ¿sí está asignado esa parte? Sabemos que el gobierno del estado trae problemas financieros y por ahí se hicieron ajustes. ¿Sí se respetó el monto para este año? No, o sea, definitivamente tendríamos que estar hablando de una ampliación presupuestal porque no tenemos recursos asignados para la compra de equipo. Pero sería otra parte del problema. Lo que me interesaría, perdón, la palabra es definir pues si trabajamos, ¿no?, en torno a esa, incluso puede ser también con algunas características de este trabajo, o sencillamente esperamos, ¿no?, hasta que llegue diciembre, solo mantenerlos informados de cómo va el asunto, o podemos ir adelantando algunas cosas. Sí. Eso sería ahí el Yo adelantaría. Fíjate que perdón. yo Adelante. estoy de acuerdo. Yo creo que hubo una confusión, y quiero hablar con Pancho. Yo creo que hubo una confusión. No es que estemos queriendo, porque estemos armonizados ya. Lo que se paró fue lo que movió eso, el punto número 1. Cuando encontraron la masa de servidores de toda la modificación de la ley. Decía anteriormente Sauceda, van a entrar los sindicalizados y van a entrar los organismos que no estaban, y que encontraron una masa para meter todos esos datos. No es que estemos armonizados, ni vamos a estar parados, podemos conseguir esa información. Por ejemplo, el padrón de servidores públicos, podemos ir al INAI, podemos solicitar información, ir trabajando, y ya la armonización, como dice Gloria, es un mero, como dice la organización contable, yo también del 99 que la firmó Calderón, para que tal la organización contable pueda estar en un 80% que no está armonizada puntualmente. Eso más quiero puntualizar. Pero sí podemos conseguir información e ir alimentando acá por separado, para que cuando esté el software, ir metiendo esos insumos, por ejemplo en el caso de servidores públicos, ya sea particulares y no particulares, que fueron habilitados o que traen habilitados. Podemos seguir buscando esa información. Ahora, ¿qué es el software? El software es una parte tecnológica que va a estar, que le vas a meter información, y de hecho la tienes que ir conciliando si esa información es basura o no basura, antes de meterla al equipo, ¿no? Pero no es que sí debemos estar en cierta forma con el sistema nacional, en cierta armonía, pero no lo podemos evitar de que podamos ir trabajando con ese tipo de rubros, ¿no? No sé. Muy bien, perdón, cierto. Eso lo voy a comentar. Sí. Bueno, nada más, yo ya tuve la oportunidad de poder conformar una plataforma de información, trabajé en PGR, tuve la oportunidad de manejar el libro, sé más o menos de qué se trata esto. La cosa son 3 puntos muy definidos. La primera es la estructura de información. La estructura que tenemos definitivamente no es igual a la nacional. Tenemos que adecuarla, tenemos que conocer, porque todavía, aunque no lo creamos, la estructura del nacional no está definida. ¿Sí? Por lo mismo que ha habido cambios, hubo leyes, hubo cambios, es muy difícil. Entonces tenemos que, por decir algo, 9,000 variables, la nacional tiene 8,000. Y esos 1,000 pesos. Segundo, tenemos un acceso a la información que hay que ver legalmente si tenemos realmente la capacidad. Porque hay un tema de encriptación. A mí no me gustaría que de repente toda la información que ya juntamos apareció por ahí, la venden para empezar a hacer la parte. Es un tema creo que delicado, que también nosotros, pues obviamente podemos construir una plataforma interna, sin ningún punto para salir afuera todavía, hasta que tengamos una aprobación legal que nos permita tal vez dar a conocer todo este cúmulo de información. No olvidemos que es una plataforma y requiere interacción, y por lo mismo requiere catálogos de variables.
No me imagino el catálogo de variables que significa un padrón de servidor público, desde su dirección, desde sus características, más sin embargo la ley está haciendo adecuaciones y la última adecuación de un padrón de servidor público eran miles de variables, que hasta casi el segundo nombre del niño que se tenía y por eso hubo una falla. Creo, ya por último para acabar, que si podemos enfrentar todo esto sería en base a, como dice el secretario, un modelo exacto. No podemos andar pidiendo variables que no conformen y que no empaten en su momento dado. Sí podemos ir avanzando, como dice Francisco, en la conformación de la información. Veo válido eso, empezar a acumularla, empezar a saber qué contamos, qué no contamos y de alguna manera hacer un recuento real de qué podemos realizar. El hardware no me preocupa, en cualquier momento cualquier servidor nos ocupa, podemos hacer nuestra propia red interna sin ningún problema y podemos ya luego conectarla al nacional. Pero no va a tener caso conectar algo que no tiene las mismas necesidades y propiedades y características de información en estructura, en catálogos y necesidades que la nacional. Este tema lo sacamos adelante, pero yo me iría por 3 fases. La primera, ver qué contamos. Segunda, cómo adecuarlo. Y tercera, echarlo a andar con un tema que sea legal. A ver, yo tenía la opinión que aceptáramos ese punto. Perdón, tenemos en el orden. Sí, por permítame. Mira, es que estoy de acuerdo contigo, Pancho, nomás que estamos hablando por rubros, ¿no? Ahorita estamos hablando de la plataforma digital. Y la plataforma digital, por concepto, es la interconexión. Eso es. Pero la plataforma digital, atinadamente, tú dices, oye, se divide en 6 rubros que yo creo que fácilmente sí podríamos ir por el 2. Por ejemplo, un padrón de servidores públicos lo podemos conseguir ahorita. Claro, eso no me toca esperar hasta diciembre. Lo que queríamos que quedara bien claro es que la interconexión es así, como te lo está platicando Arturo. Nomás no, ni el software, ni sabemos las variables, ni sabemos cómo va a venir y eso no. Yo estoy de acuerdo en avanzar, que creo yo es cuando dices, oye, nos tenemos que esperar, pues en los que nos tengamos que esperar. En lo que nos tengamos que esperar. En lo que no lo detengamos en lo que no tenemos oye, que tener. pues vamos consiguiendo o pidiendo la información pública y contrataciones. Vayan alimentando para cuando llegue diciembre ya sea capturar y no se empezar Vamos de cero. haciendo los convenios necesarios, vamos haciendo el marco legal correspondiente, ya tiene aquí el secretario quien vaya a estudiar ese tema, vamos viendo qué planteamientos se les tiene que hacer a la próxima legislación. Entonces, o sea, hay mucho que empezar a avanzar, que sea el final. O sea, oye, este es un monstruo que va a costar 25 millones de pesos, bajita la mano para. Bueno, o sea, sabes que tienes que ir por un tema de conseguir recursos, o sea, pero mi único comentario fue: no esperemos este tema y votemos volverlo a ver hasta la armonización hasta diciembre. Claro, si me permiten, para concluir, yo creo que entonces ya llegamos a una definición. Yo creo que la idea, la de nosotros, es que el comité coordinador esté en el entendido que esta Secretaría Ejecutiva no está en espera por falta de ganas. Eso es lo primero, ¿no? Oye, comité coordinador, este tema que me obliga por disposición de la ley, que es entrarle el tema de la plataforma digital, te aviso que hay unos lineamientos de interconexión. Ya hablemos de lo que es propiamente lo que es la plataforma digital, no es otra cosa más que la interconexión de toda esa suma de datos que se suba a nivel estatal para luego conectarse a nivel nacional y concentrarse ahí. Pero ese es el acuerdo que yo creo que podemos conseguir de espera. Es decir, no vamos a terminar con el tema de la plataforma digital porque ocupamos de los 6 rubros que tienen, unos temas están inconclusos. Pero sí podemos sacar en ese mismo acuerdo que en lo que sí podamos avanzar, el padrón público de servidores, se nos autoriza a ir pidiendo la información. ¿Están de acuerdo? Ese sería el acuerdo, pues, que en lo que se pueda avanzar. Lo metes a votar. Estamos de acuerdo. Hay que armonizar el Es provecho, A partir del acuerdo ya armamos un programa de trabajo, ¿no? entonces, Permítame tantito. Daniel, para cerrar. Sí, pero no ponga aportación para no, ya quedó aclarado el punto de definición a lo que Pancho y se esta incertidumbre, está muy claro. Ahí con esa claridad que Arturo, Arturo y Jorge ya expusieron y ahí me puede más tarde. No sé si Si no, la diarrea no va a... sigue avanzando sobre puede avanzar, hay que avanzar. Bueno, entonces, ¿les parece que podemos construir este consenso, no? Se trata entonces de que nos permitan, desde aquí la Secretaría, construir un acuerdo que estaríamos llevando al comité coordinador sobre el tema de la plataforma digital, que básicamente consistiría en, a lo mejor no somos muy precisos, pero básicamente en el marco de la necesaria compatibilidad técnica entre la plataforma digital nacional y la estatal,
estaríamos desarrollando trabajos preparativos de tanto de planeación, de organización, de posteo, de incluso de recabar información, con miras pues a que llegue diciembre. Así es. Entonces, en términos generales el acuerdo que estaríamos llevando el comité coordinador, ¿no? Como parte de los trabajos del comité ejecutivo. Sí, y acompañamos todo la parte de la planeación, lo que es la planeación y organización. Ahí en la ruta crítica pondremos, bueno, no tenemos recursos, necesitamos tanto, y los costos que hemos proyectado son tanto, etcétera, etcétera. Se requieren instalaciones con estas características, todo eso. Sí, así es. Si hay la expresión de los consejeros de apoyarnos a su municipio. Si les parece, entonces, poniendo a su consideración, en términos generales, este acuerdo para llevarlo al comité coordinador con las características. De todas maneras, estaremos mandando el borrador del acuerdo en estos días. Si hay alguna precisión que ustedes quieren que se le haga, lo volvemos otra vez a hacer circular. No lo llevo al comité coordinador hasta que no tenga el consenso de ustedes. Esto sería, con un signo de interrogación, el día cuando lo pondríamos al comité coordinador. En la próxima sesión. ¿No? ¿El que tengamos nosotros? El comité coordinador. Así es. Se le circularía antes el proyecto y ustedes dicen sí, es lo que acordamos en la mesa, pero votamos que sí suba al comité coordinador. Me queda una duda nada más. Sí. En cuestión del sistema estatal de fiscalización, ¿hay avances? ¿Hay algo que ya esté trabajando en la doctora supervisista? Bueno, a mí me ha tocado asistir a 2 reuniones. Tuve el gusto de que me hayan invitado por gusto del presidente de Copete. Sí hay cosas, hay avances, ¿sí? Sí hay avances. Te puedo decir que está más avanzado el comité rector aquel de la Comisión de Fiscalización que nuestro comité coordinador. Llevan muchas reuniones de trabajo. Mi duda era esa, porque al final los dos llegan al mismo Congreso Nacional. Entonces, si pudiéramos a lo mejor ahí acercarnos. Sí, así es, ¿no? Así es. De hecho, este tema también se tocó ahí, en esa reunión, en una de las reuniones que me tocó asistir. Pero claro, por ejemplo, se asumió más bien una actitud, bueno, vamos a esperar que llegue diciembre. Porque, fíjate. Y esto que ahorita aquí se puso de relieve, en el sentido que podemos ir avanzando, bueno, a mí me parece magnífico. ¿Sabes por qué? Buena pregunta. A mí el sistema de fiscalización que nos trae esta misma ley son los síndicos, el contralor y el auditor y el presidente y transparencia. Y tienen en los puntos del 36 al 37 determina cuáles son la información y casi están en línea. En línea. Están en línea. Sí. De eso me tocó, pues ahorita. Y van a preguntar un montón. Entonces, no, pero es bueno, ¿qué información ellos tendrían? ¿No? ¿O qué información ellos han recabado también, Rick? Porque está lo de información pública de contrataciones, Sí. está lo de servidores públicos y las denuncias. ¿Qué información ellos tienen que en un momento dado, si podemos en un momento dado también en paralelo con ellos ir trabajando con el comité de fiscalización? Bueno, yo creo que... No sé, se me ocurre ahorita la pregunta Pero esa de Revelino. Pero para tener ahí tu inquietud, yo creo que completamente lo que pudiéramos hacer, a partir de que saquemos el acuerdo, el comité coordinador, lógicamente tendremos que estar volteando con el comité rector de allá. Es más fácil para un servidor, también como ejecutor de los acuerdos del comité coordinador, voltear a ver al comité de fiscalización, al comité rector de fiscalización y decirles, bueno, aquí hay un acuerdo, comité coordinador del sistema estatal anticorrupción y consiste en esto, cómo trabajamos, cómo nos coordinamos. Está muy, Muy bien, pasamos al siguiente punto. Sí. Ok. Adelante, Julio. Ahorita tocamos el tema de los formatos, ya por encimita, aunque estos pertenecen a la plataforma digital, los vamos a tocar en lo individual porque yo creo que hubo una primera confusión diciendo que había temas en los que podemos avanzar. Este no es uno de los temas que podemos avanzar, les voy a explicar por qué. Desde el 16 de noviembre del 2018, el comité coordinador ya aprobó cuáles iban a ser esos formatos. De hecho, es parte de la modificación del transitorio, que hasta noviembre. ¿Por qué? Porque, como lo recalqué hace ratito, nunca se encontraron ellos con la situación de que había
decenas de miles de servidores públicos que eran los que no eran de confianza, que nunca habían hecho declaración. Entonces no tenían la capacidad o no la tienen todavía para entrar al tema. La otra es que esos formatos son obligatorios. O sea, los crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que vienen así desde la ley general que te estipula, ellos hacen los formatos y van a bajar a los estados. Entonces ahorita los formatos ya fueron aprobados, pero como te hablábamos los abogados, hay una vacatio legis que te dice no los apliques hasta noviembre, ¿no? Entonces los formatos no es algo que nosotros aquí en casa podemos decir, pues hacemos los nuestros, porque ya fueron publicados, nomás que estamos en suspenso. Entonces ahorita por eso todas las declaraciones se siguen haciendo con el Declaranet. Hubo un acuerdo, porque así mismo lo dice en el transitorio, que se avienta la fecha, es decir, sigan utilizando los sistemas internos que hasta la fecha tienen, ¿no? Entonces este tema de la declaración patrimonial, Pancho, vamos, estaba haciendo una aclaración, ya ves que tú comentaste el tema de la declaración patrimonial. Este no es uno de los temas que podamos realizar propiamente aquí en casa. En el 16 de noviembre del 2008, el Sistema Nacional publicó en el Diario Oficial de la Federación, conforme a las facultades que tiene el Comité Coordinador, conforme a la Ley General, de establecer los formatos. Los formatos ya los hicieron. El problema fue, como ya lo vimos, que patearon el segundo transitorio, dicen hasta noviembre. Lo que te quiero decir es que los formatos que nosotros hagamos en casa, por disposición de la Ley General, ya no son. Tenemos que adecuarnos a eso. Ahorita estamos en una vacatio legis en el que ya están los formatos, pero no los podemos aplicar. Entonces, el mismo transitorio te dice, en lo que ya se liberan estos formatos, sigan usando el estatal y estamos usando el Declaranet. Nomás para aclarar de que estamos ahí, sí estamos stand-by, ¿no? Por eso, si es esa la única opción que sí sea, la otra es exhibirte. A ver, quiero, Gloria, que tú que te me digas que este no es, cabrón. ¿Qué no qué? O sea, ya, la otra es manejar el que no está autorizado para que el funcionario sea el que te diga, no, yo te voy a declarar esto que no está autorizado. O sea, empezarlos a exhibir. Sí. Es que, digo, tendríamos que pensar fuera de la caja porque tengo la posibilidad de cambiar muchas cosas. A ver, doctor, ¿no lo quieres poner? Pues tú dime lo que vamos a poner. Sí, porque por ejemplo ahorita los formatos ya van encaminados al tema de la 3 de 3, cuando en realidad actualmente no hay sustento jurídico para ese tema. Para la fiscal. No hay. O sea, ahorita si tú buscas una ley estatal y constitucional, lo que sea, no existe. Eso ya viene en el nuevo proyecto de los formatos, incluso por eso se dieron los 700 reactivos. Que la idea es reducirlos, ¿no? Para que sea más compatible a aquellas personas, un barrandero o algo que tengan. Pero ahorita en el tema de los formatos sí hay un stand-by, nomás para técnico. Thank you. Gracias. A ver. Entonces, en este punto, tratando de rescatar el comentario de Fiorentini, bien pudiéramos llevar un punto de acuerdo al comité coordinador que se convirtiera en una especie de exhorto al nacional sobre la importancia de tener estos marcos, de que le presten atención. Y que no llegue en noviembre y vuelvan a dar otra patada, porque nos van a traer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué te parece decir? Para que quede manifiesto la preocupación que se tiene de contar con estos instrumentos, lamentablemente estamos dependiendo del nacional. Fíjate que, Adelante. a ver, yo ya vi los formatos, no sé si usted ya le dio un vistazo a los formatos del año, como dice que les Están en enseñaba. chino. Están en chino. No, deja todo chino. Lo que tienes que meter de información innecesaria, ¿no? Que no es compatible a lo que dice. Lo que hemos hecho en Declaranet, yo en mi caso, yo era federal. Y lo que era Secretaría de la Cultura, pues se dio en base a los formatos que anteriormente teníamos en Declaranet, homologados de cierta forma con ciertas adiciones y ciertas modificaciones. Lo que propuso el Comité Coordinador del CEA era X. Ahora, es importante que le lean, bajen esos formatos, está en la página. Está la de declaración patrimonial, la de modificación. De hecho, no había considerado la de modificación, si no me equivoco, estaba nomás la inicial y la de conclusión. Y la ley prevé también la de modificación. Y muy acertadamente lo estipuló, más bien lo comentó la Secretaría de la Función Pública en esa reunión ordinaria que tuvieron con el Nacional, ¿no? Pero sí es importante que ustedes den un vistazo para que se tengan idea, porque han hecho declaraciones. Yo en mi caso sí he hecho declaraciones y más en las modificaciones, porque lo que quiere es darle seguimiento pues, al incremento de incremento, ¿no? De incremento nunca va a haber incremento, se supone, ¿no? ¿Quién sabe? Y quién sabe, ¿no? De los servidores públicos, ¿no? Puede ser. Pero es importante también, Pancho, estos formatos no sé si ya se homologaron, ¿no? O se van a homologar. No. Se están modificando. Se está modificando, entonces tienen cambios. Y van a quitar la fiscal, ¿no? No va a entrar la de conflicto de intereses y la patrimonial, ¿no? Van a subir la evolución. Pero bueno, a ver,
Regreso otra vez al planteamiento. Planteamiento. Lo tenemos que esperar al punto de acuerdo a noviembre para llegar al comité coordinador y decir, mira, traemos. No, el planteamiento es el siguiente. Es porque este tema tenemos que subir al comité coordinador porque sí está previsto en ley. Tenemos que llevarlo allá a consideración. Pero a propósito, rescatando los mejores comentarios que ha habido, los comentarios positivos pues en esta parte, para no ser una especie de cómplice silencioso y pasivo, bueno, pues como el Nacional tiene sí, pues no. Entonces es elevar la voz también, para que presten atención a eso y no andemos en diciembre todavía sin definir, cuando debería ser un asunto de urgencia. Que mucho me temo que la mayoría de los sistemas estatales van a hacer eso, esperarse hasta que diciembre. Claro. Entonces ese sería el sentido, el objeto y la finalidad de llevar un punto de acuerdo con estas características sobre el tema de los formatos de declaración patrimonial. Si no tienen inconvenientes, se los pongo a su consideración, o tienen algo que comentar adicional, bueno, se los pongo a su consideración, así lo hacemos. Y sería, el mismo mecanismo. Redactamos, para mí el sí definitivo es el que obtenga todos ustedes el texto que les mando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por favor, si están de acuerdo, levanten la mano. Por unanimidad. ¿Sí? ¿Orden del día? Yo no soy. Levante la mano todo. No quede flojo. El siguiente tema que vamos a ver así por encima, porque lógicamente aquí no vamos a hacer los trabajos técnicos todavía, pero sí para ponerlo a consideración aquí en la mesa, que es uno de los cuales por disposición de la ley tenemos que ir acatando y por lo tanto programando y calendarizando para atenderlos, es el diagnóstico sobre la aplicación de la ley de responsabilidades administrativas. Nosotros tuvimos una situación muy particular aquí en el estado. Hicimos propia la ley general. Acuérdense que se nos estaba venciendo el transitorio y la idea era cumplirlo y eran muchas leyes. Se alcanzó de trabajar, nos concentramos más, el Pancho no lo va a dejar mentir, aquí en el tema de la reforma constitucional. Estamos concentrados en crear un comité de participación efectivamente ciudadana, donde hubiera más ciudadanos que autoridades, donde nos distinguiéramos a nivel nacional, donde hubiera una comisión especial para que hubiera una participación ciudadana en la elección de aquellos servidores públicos que tendrían que ver con el engranaje del SEA. Entonces eso nos llevó mucho desgaste interno y externo con los diputados. Entonces hubo leyes que, si bien es cierto, no las dejamos de lado, sino que priorizamos los temas. La ley de responsabilidades administrativas llegó un momento en que se nos venció el transitorio y hicimos propia la ley general, que así lo hicieron muchos estados, muchos estados. Nomás que tenemos una circunstancia muy particular. La ley general de responsabilidades administrativas está diciendo, si no me equivoco, 8 ilícitos en términos generales: peculado, enriquecimiento ilícito, bla, 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 ¿no? Nosotros, al eliminar la ley de responsabilidades administrativas del Estado, donde teníamos un artículo 45 y 46, había los supuestos de las conductas graves y no graves. Que ojo, perdón, mientras el Senado no ratifique al fiscal Guillermo Manero, esto no entra en vigor a nivel nacional. Sí. ¿Cuál? La ley general de administrativas, ratificación de los delitos. No graves. No, los delitos son penales. Aquí estamos en las sanciones administrativas. Son otros temas. Perdóname, Sí. Sí. También en el tema penal hubo adecuaciones que no hemos hecho lo propio aquí en el Estado. Entonces, para concluir la idea, hay que celebrar mesas de trabajo para poder atender el tema de las responsabilidades administrativas aquí en el Estado. Si bien es cierto, hay que tomar las bases de la ley general, lo cual es invariable. Nos ocupamos concentrar y trabajar en el tema de la adecuación normativa al Estado del tema de las responsabilidades administrativas. Básicamente, de lo que se trata aquí en este punto es que estemos acordando o aprobando el impulso de talleres que nos permitan presentar un diagnóstico sobre los problemas que presenta la ley de responsabilidades administrativas. Debo comentarle que en reuniones que he estado con el Comité Rector de Fiscalización, ellos ya habían tomado este tema. Están conscientes de que tienen problemas de aplicación de la ley de responsabilidades. Ahí están los
con los ojos así dilatados, no están temerosos de aplicar la nueva ley, no saben qué hacer con la ley vieja. Entonces, hay pues de una u otra manera también un sentimiento de preocupación compartida. Pues lo que estaríamos haciendo aquí es presentar un programa de trabajo para abocarnos a esta parte. Esto porque le estamos poniendo a reserva de un plan de trabajo que puede ser aprobado más adelante. Bueno, porque hay un punto que viene la configuración de comisiones de esta comisión ejecutiva. Entonces, esto que estamos ahorita planteando la posibilidad de hacer este diagnóstico con esas características y presentarles un plan de trabajo para ello, es su autorización para esos fines, pero en el marco del punto que viene más adelante de las comisiones, para ver cómo también ustedes se incorporan a estos trabajos. ¿Ok? Sí, entonces la idea es crear un acuerdo que autorice el impulso y celebración de mesas de trabajo para la adecuación normativa de la aplicación de la ley de responsabilidades administrativas. Es decir, que nos permite el comité coordinador ya empezar a celebrar esas mesas de trabajo a través de comisiones que estará integrada por ustedes, ¿no? Por los miembros y por la asistencia técnica aquí en la Secretaría Ejecutiva. ¿Sí están de acuerdo? Referente a qué sería esa mesa de trabajo específicamente en cuanto a la ley de responsabilidades en la parte de lo que marca la ley general en cuanto a las RARs. A las raras, no. A ver, es que estoy entendiendo mal o me fui por otro Es lado. en términos generales. De la ley general. No, pero en términos generales tenemos que partir de la ley estatal. Ah, ok. De responsabilidades administrativas que se aprobó en julio del 2017. Sí, por eso. Y el objeto es presentar un diagnóstico, no hacer talleres. Los talleres es el medio para llegar a este diagnóstico. ¿Qué sirve, qué no sirve, qué hay que adecuar? Ah, Porque se de está la ley batallando las estatal, de la ley sindicaturas. estatal. Sí, de la ley Sí, estatal. hay que hacerle Y muchas hacer adecuaciones. una comparación con la ley general. No, hacer nomás un la- diagnóstico. a ver, Aquí hacer nomás. un diagnóstico, hacer adecuaciones y promover en el Congreso porque Para que nos quede un marco normativo como debe ser. Adecuaciones para que tengamos una Como responsabilidad. quien dice, traje la medida. Ah, es correcto. Bueno, sí, así es. No traje la medida, o sea, Una ley que nos permita tipificar, actuar, Que le permita a las sindicaturas y a los órganos internos del control sancionar servidores. estamos, ok. si me permiten, el problema es que hay entendí. esto que le decía de las sesiones donde yo he participado en el Comité Rector de Fiscalización. Tienen los síndicos temor de aplicar la ley como está, tienen problemas de aplicabilidad, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Por eso una de las cosas, nosotros estaríamos, si ustedes aprueban este punto, a impulsar, lógicamente volteando con los aplicadores de la ley, a ver cuáles son los problemas que tienes, independiente del análisis y la revisión teórica abstracta que hagamos de la ley, pero queremos ir a los aplicadores directamente. Bien, puntos a su consideración, el impulso de la aprobación de este diagnóstico a reserva que les presente el plan de trabajo ya debidamente desglosado de las actividades en el marco que quien si guste incorporar estos trabajos lo puede hacer a través de las comisiones que vamos a ver más adelante. ¿Les parece? Se lo pongo a su consideración. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Secretario, no hay que definir fechas, o sea, eso lo hace decir que al comité coordinador. Ojalá que cuando se lleve el comité coordinador se lleven también Ya podemos calendarizar. tendríamos este calendario Sí. para Ojalá. que no se quede como algo que pueda ser pateado. Ok. No. Y podríamos avanzar incluso en la instauración de la comisión propiamente que tenga esa para calendarizar. Nos da el banderazo de salida y empezamos a chambear. Sí, así es. Vamos al Ese es el campo. plan. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Dale. Ah, está el código de ley. Ok, el cuarto tema que la ley nos obliga a entrarle conforme al 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas es que la Secretaría, la Contraloría y la Transparencia Gubernamental, las sindicaturas municipales y los órganos internos de control, todos, los del Estado, los de los organismos autónomos, de los poderes, todos, tendrían que estar elaborando ya su código de ética.
De hecho, la ley de responsabilidades te dice que el que no tenga código de ética incurre en la responsabilidad que se refiere al artículo 49 y se considera si una falta no grave, ya lo pone como un tema de obligación de acatamiento. Y que esté exhibido. Y que esté Está exhibido. detallado. Tenemos un tema ahí. El 12 de octubre del 2008, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya emitió los lineamientos para la emisión de esos códigos de ética. Se les dio un tema de 120 días naturales, es decir, a la fecha ya están vencidos. Sí. Nosotros desconocemos qué organismo, qué ente público ha cumplido o no con esto. Entonces, como primer ejercicio que vamos a hacer aquí en la Secretaría Ejecutiva, y también lo vamos a someter a votación, es hacer la solicitud de información, ¿no? Primeramente ocupamos saber, oye, ¿ya tienes código de ética? ¿No tienes código de ética? Si nos informan que sí tienes código de ética, hay que celebrar mesas de trabajo para ver si son, se asemejan o son compatibles con los lineamientos que el Sistema Nacional pone. Si ya los y son compatibles, ya lo publicaste, ¿qué medio de difusión le diste? La verdad es que nosotros creemos que no le han entrado al tema. Entonces, a una vez que recibamos esa información, lo que sigue es calendarizar los trabajos, las mesas de trabajo, para que poner en la mesa los lineamientos, explicárselo, y de ahí empezar a crear los códigos de ética y ayudarles, ¿no? Entonces, el acuerdo ahorita sería primeramente para hacer la solicitud de información, para crear un diagnóstico, quién ha cumplido, quién no ha cumplido, y de ahí calendarizar las primeras mesas de trabajo para empezar a implementarlo. ¿Tenemos facultades para eso? Sí, por eso empecé diciendo el fundamento legal de la ley. Ajá. Es el 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahí le dice que le corresponde al Sistema Estatal de Anticorrupción aprobar los lineamientos bajo los cuales habrán de ajustar los códigos de ética. Es cancha de nosotros. Todos los temas que estamos tratando ahorita son los que exclusivos por ley tenemos que entrar. Todos los demás que corresponden a las atribuciones de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, esos son suyos que pueden subir a esta mesa. Ahorita estamos viendo los que como Secretaría Ejecutiva nos corresponde a Chaleco, por ley. ¿Sí? Ya el 21 de CPC es otra cosa. ¿Alguna pregunta aquí? A ver, el código de ética, hiciste un comentario. Ya estarán los entes públicos o ¿Ya están qué, perdón? ya tendrán el código de ética los entes públicos. El acuerdo es para solicitarles la primera información. Ok, la primera información. Pero yo me regreso un poquito atrás. ¿A la Secretaría no le corresponde a la Secretaría el código de ética también? ¿No sería aplicatorio? No le corresponde. Otra vez. Les corresponde expedirlos a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a las sindicaturas municipales y a los órganos internos. Ellos los tienes que expedir. A nosotros nos corresponde ver que se haga conforme a los lineamientos y que se haga la expedición. Entonces nosotros ¿ya lo tienes? ¿No lo tienes? Oye, vámonos sentando para hacerlo conforme a los lineamientos, porque esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar, para hasta culminar con la publicación y que cada uno de ellos tenga. Yo pensé y después, ¿y cómo no lo tienen? No, ellos lo expiden. Muy bien. Entonces, Sí, el acuerdo. Bien, se pone en su consideración la implementación de estos mecanismos para poder presentar también un diagnóstico sobre la aplicación del código de ética y las consecuencias que esto deriven en el sentido de buscar también desde donde no existan, como se hayan expedido estos códigos de ética, impulsar la ejecución de los mismos, pero de acuerdo con los lineamientos que a nivel nacional Es la clave. Ponemos los nacionales para ¿Estás de acuerdo? locales. Por favor, levanten la mano. Francisco. Daniel, acá. ¿Levantó la mano? Sí, muy bien. Voy a votar. Voy a hacer un receso. ¿Podría pasar un cigarrito, no? También vamos a sacar unos hongos. Aguántate. Ya no es el baño que tiene el maldito vicio, ahorita ya se les hace tarde. Cigarrito. Pausa.